El teléfono móvil se ha convertido en muy pocos años prácticamente en un apéndice de nosotros mismos, especialmente entre los jóvenes. Una herramienta cada vez más sofisticada y más potente, y no solo para la comunicación. El profesor Domingo Gallego, colaborador honorífico en el Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación de la UNED, ha dedicado gran parte de su docencia e investigación a la tecnología educativa y continúa en esa labor. Son muchas las tesis e investigaciones que ha dirigido dentro y fuera de España. Una de las más recientes es la que ha presentado en la UNED sobre el teléfono móvil, actitudes, usos y posibilidades educativas, Francisco Brazuelo, profesor de educación secundaria, que colabora también con el profesor Domingo Gallego en otras investigaciones en el campo de las tecnologías móviles aplicadas a la educación. Juntos han realizado diversas publicaciones sobre estos temas. Hemos celebrado los 40 años desde el comienzo de la UNED. La UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, ha ido evolucionando a lo largo de los años desde lo que era una universidad de papel a pasar a ser una universidad electrónica y a ensayar los últimos y más modernos sistemas de intercomunicación como es el aprendizaje móvil. Para comentarnos qué es eso del aprendizaje móvil, tenemos con nosotros a Francisco Brazuelo Grund, doctor en educación, máster en tecnología para la educación y el conocimiento, que ha defendido su tesis doctoral con el título de El teléfono móvil, actitudes, usos y posibilidades educativas. El teléfono móvil es un elemento del cual hoy no sabemos prescindir. Comentabas en tu trabajo que hay más de 6.000 millones de teléfonos móviles en el mundo, prácticamente un teléfono para cada habitante de este mundo. El teléfono móvil es un recurso que nos hace sentirnos seguros y nos hace facilitar la comunicación. Pero este teléfono y este recurso realmente puede ser también un elemento para aprender. Efectivamente, como comentabas, Domingo, el teléfono móvil se ha convertido en un artefacto omnipresente en nuestra sociedad. Todos reconocemos el impacto social de las tecnologías móviles, ¿no? No tenemos más que mirar a nuestro alrededor. Como he comentado otras veces, podemos contar, por ejemplo, 10 personas en un vagón de metro y de las 10, 6 están conectadas a un teléfono móvil, ¿no? Nos rodea por todos sitios. Es un artefacto que nos acompaña en todo momento, en todo lugar. Está presente en nuestros bolsillos continuamente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Esto ha hecho que los tecnólogos de la educación, desde hace aproximadamente una década, se hayan interesado en las posibilidades, usos educativos de las tecnologías móviles. Este interés de los investigadores ha dado lugar a una nueva modalidad educativa denominada en inglés Mobile Learning, traducida como aprendizaje móvil, aunque sería más correcto aprendizaje en la movilidad, facilitado precisamente por este tipo de dispositivos portables, móviles, que pueden permitir un aprendizaje ubicuo. Entre estos destacamos especialmente, efectivamente, el teléfono móvil. Ya no es aquel artefacto que en sus inicios se limitaba solamente a enviar, recibir llamadas, sino que se ha convertido en una tecnología muy completa, con posibilidades multimedia, posibilidades de conexión a Internet, por tanto, con cámara de fotos, cámara de vídeo, aplicaciones móviles, radio, USB, es decir, tenemos todo un complejo dispositivo a nuestra disposición en todo momento, en todo lugar, como comentábamos antes. Se han hecho investigaciones sobre su uso en todo el mundo, especialmente en Asia y en África, donde el acceso a las tecnologías es muy limitado. Es decir, no hay infraestructura Wi-Fi, no hay prácticamente ordenadores. Pero, sin embargo, a pesar de todas las limitaciones que hay en estas zonas, en cuanto a alimentación o a sanidad, prácticamente toda la población dispone de un teléfono móvil. Esto ha hecho, entre otras cosas, también que la UNESCO se haya interesado por el impacto de esta tecnología para estas zonas, ¿no? Zonas rurales,
zonas aisladas, zonas en vía de desarrollo. Por tanto, y bueno, no solamente en estas zonas, también en la sociedad más desarrollada, en nuestra sociedad europea, americana, especialmente en América también, Estados Unidos, ha habido un gran movimiento en relación a mobile learning que se abre ahora más no solamente al teléfono móvil, a los smartphones, los conocidos como teléfonos móviles inteligentes, sino también hacia dispositivos un poquito más grandes, las tabletas. En el 2010 Apple presentaba iPad, ha sido toda una revolución en el mundo de la tecnología, lo que supone que, entre otras cosas, por ejemplo en España ya se estén planteando el Ministerio de Educación repartir más de 200.000 libros digitales el próximo año, con licencias para todas las bibliotecas, que serán por acceso generalmente a través de tabletas. En Latinoamérica, por ejemplo, también hay una gran campaña de intentar distribuir este tipo de dispositivos. Es un movimiento con mucho avance. Fran, has abierto un montón de líneas de preguntas que se te pueden hacer sobre qué significa esto del aprendizaje móvil. A mí me ha encantado colaborar contigo en estas investigaciones y en el libro que cualquiera puede encontrar, que hemos preparado, que se llama precisamente Mobile Learning, los dispositivos móviles como recurso educativo, editado por Editorial MAD de Sevilla. En el tema del aprendizaje a través del teléfono, me da una gran satisfacción continuar esta tarea contigo, cuando hace más de 40 años empecé a hacer estas investigaciones de qué significaba el teléfono para el aprendizaje. Incluso mi tesis doctoral fue precisamente de este tema. El teléfono en aquel momento lo entendíamos con la línea telefónica y lo que posibilidades tenía la línea telefónica, que hoy pues ha acabado siendo pues Internet y todos los elementos de conexiones. En tu tesis planteabas 3 cuestiones. Decías que el teléfono móvil, actitudes, usos y posibilidades educativas. Vamos a empezar por el primero, actitudes. ¿Qué significa esto de las actitudes? ¿Cómo las entendemos? ¿Qué significa para los jóvenes este elemento de comunicación? Efectivamente, el tema de las actitudes es fundamental, ¿no? La tesis estaba enfocada especialmente al profesorado, que es un actor protagonista clave en la integración de las TIC en general. Entonces, la investigación se trataba de conocer cuáles son las actitudes reales del profesorado en relación al potencial de integración del teléfono móvil en el aula. Muchas investigaciones, es un tema recurrente, muchos investigadores han insistido precisamente en el tema de si el profesor siente confianza, si el profesor siente seguridad ante una nueva tecnología, en este caso el teléfono móvil inteligente o smartphone, pues no tendrá ningún reparo en experimentar, en hacer aplicaciones didácticas y, por tanto, en abrir un campo y, sobre todo, facilitar el acceso de esta tecnología que está especialmente omnipresente, especialmente en constante presencia entre estos jóvenes. Es decir, es una cosa que no podemos negar. Todos tienen un teléfono móvil en el bolsillo que usan continuamente. Entonces, si queremos empezar a integrar esta tecnología en el aula, debemos empezar a conocer cuál es la actitud, cuál es la postura que tiene el profesorado, la postura real que tiene el profesorado con respecto a este medio. Y la investigación ha mostrado que, en general, tiene actitudes favorables a la integración. No hay tanto ese temor como pensamos del profesorado a aprovechar este medio en el aula. Por tanto, este primer punto que comentabas, actitudes favorables y decisivas para integrar las tecnologías, en este caso el teléfono móvil, en el aula. Hace años, cuando empezamos a utilizar el vídeo y la televisión, los diseños formativos, nos encontrábamos con que el estudiante estaba acostumbrado a lo que llamamos videoentretenimiento, a ser teleespectador, pero no a ser teletrabajador ni teleaprendiz o telediscente. En el caso del teléfono parece que ocurre algo semejante. El adolescente, el joven, cualquiera de nosotros generalmente utilizamos el teléfono para cosas de comunicación o entretenimiento, redes sociales, pero de ahí a que eso sirva para aprender, realmente, ¿cuál es la actitud
estos jóvenes? ¿Van a encontrar dificultades en que ese medio, que habitualmente es entretenimiento, sea elemento de aprendizaje? Efectivamente, como ha pasado en otras épocas y sigue pasando con otros medios como la radio. Antiguamente la radio era un principal medio de entretenimiento, ¿no? Luego pasamos a la televisión, pero en este caso, en estos dos antecedentes, se ha hecho un uso educativo de estos medios. Actualmente estamos en el mismo proceso con el teléfono móvil, es decir, los jóvenes utilizan el teléfono móvil principalmente para entretenimiento, uso de redes sociales, WhatsApp, aplicaciones, etcétera. Debemos empezar a concienciar desde el aula, por eso comentaba antes la clave del profesor, la clave del sistema, de que esta tecnología que permite, que reúne a otras tecnologías, como comentaba antes, radio, televisión, teléfono móvil permite conexión también a televisión. Debemos concienciar a los jóvenes de que hay también posibilidades de un uso educativo. Y esto es fundamental porque en un contexto presente y futuro de movilidad laboral, la formación continua es fundamental. Sin embargo, no hay ese tiempo para realizar esa formación como sería ideal. Por tanto, debemos aprovechar cualquier momento, cualquier lugar para formarnos. Y esa faceta de esta tecnología, no solamente como entretenimiento, sino también como herramienta útil para la formación, debe de entrar un poco en la mente de los jóvenes, en los jóvenes del presente y del futuro. Es trabajo entonces de los profesores que sepamos también ampliar lo que es la actitud ante el móvil learning o ante lo que es el uso del teléfono con la inclusión de los aspectos educativos. ¿Tú crees que hay ya esa idea en los profesores de que podemos avanzar en esta línea o más bien se mantienen esas prohibiciones grandes y tremendas de que no se utilice ningún teléfono en ningún aula? Uno de los aspectos más interesantes de la investigación fue que el propio proceso de investigación, que se realizó a través de cuestionario de entrevista, abrió la conciencia del profesorado sobre esta posibilidad. Es decir, en un principio, a priori, estaban reticentes y pensaban que bueno, eso no era simplemente un juguete, pero sin embargo muchos, al realizar la investigación, el cuestionario, etcétera, se dieron cuenta de que incluso ofrecieron, porque una parte de la investigación era eso, ofrecieron desde el punto de vista de su materia posibilidades educativas de teléfono móvil. Es decir, que el profesorado en principio tiene una actitud favorable e incluso propone actividades educativas. Las prohibiciones en los centros educativos son contrarias a la realidad social y no digo que se supriman, pero se deben flexibilizar, se deben racionalizar. No se puede prohibir una tecnología que tiene tantas posibilidades multimedia de conexión a redes, etcétera. Es decir, no lo podemos hacer. No se puede hacer de cualquier manera, hay que establecer una normativa clara, pero que permita al alumno poder trabajar con el móvil, no de forma clandestina, porque muchas veces ocurre que el alumnado ya realiza aprendizajes de forma espontánea pero clandestina en los centros educativos, se esconden para buscar información. Debemos sacar al teléfono móvil de la clandestinidad y con una normativa clara pero flexible se permita el uso educativo del teléfono móvil y otras tecnologías móviles, por supuesto. Hemos hablado de actitudes. Creemos que las actitudes son muy positivas por parte de los estudiantes. Los profesores, hay todavía gente reticente a avanzar en esta dirección y pienso que lo que significa el uso concreto de esta nueva herramienta puede darnos luces de cómo podemos nosotros, cada uno en su propio contexto educativo, utilizar la tecnología móvil. Sobre usos de ese teléfono móvil, ¿qué nos podrías decir, Fran? Para cada funcionalidad, prestación de teléfono móvil hay posibles usos educativos. Yo recomendaría el libro que comentábamos al principio, Mobile Learning, los dispositivos móviles como recurso educativo, porque en este libro se ofrecen 3 capítulos bastante completos y extensos sobre los usos didácticos del teléfono móvil. Cada funcionalidad de la cámara de fotos nos puede servir, por ejemplo, para capturar experimentos en física y química o para poder realizar una exploración, por ejemplo, de naturaleza en el campo, de biología. La cámara de vídeo también, por supuesto, las aplicaciones móviles, las apps
Es decir, hay entre Android y Apple y para iOS hay más de 1,5 millones de aplicaciones móviles, de las cuales en torno a un 10% son aplicaciones educativas. Es decir, disponemos en nuestro bolsillo de la tabla periódica, de una calculadora, de un diccionario de la Real Academia Española, de un diccionario en inglés, etcétera. La realidad aumentada también, es que se podría estar hablando de esto durante mucho tiempo, ¿no? Esta nueva posibilidad que permite enriquecer la realidad normal, ¿no? La realidad cotidiana. Apuntar con el teléfono móvil, por ejemplo, una estatua que nos ofrezca un vídeo, una información enriquecida, multimedia o textual de este objeto, ¿no? Poder ir a una ciudad y tener un conocimiento mucho más profundo gracias al teléfono móvil. Cada uno de los SMS, ahora quizás más el WhatsApp, los SMS están un poquito desfasados, pero el WhatsApp, por ejemplo, que yo sepa, no hay una investigación que haga un uso educativo del WhatsApp. Es decir, nos quejamos de que el alumnado no lee. El alumnado está leyendo continuamente. Lee continuamente a través del WhatsApp. Es verdad que hay una cierta deformación del lenguaje, pero puede ser aprovechado, por ejemplo, en lengua para poder precisamente mejorar ese lenguaje, ¿no? O ofrecer una versión normal y una versión adaptada para estos medios. Es decir, que las posibilidades son infinitas. Depende especialmente de la creatividad del profesorado. Nada más que hay que reflexionar, conocer el medio, reflexionar y buscar usos y aplicaciones de este medio. Entre los usos, una de las investigaciones que has llevado a cabo es cómo utilizar el teléfono móvil para la relación del centro docente, de los tutores con los padres. ¿Nos podrías explicar un poco más esta fórmula en concreto que has llevado a cabo y que tienes experiencia investigada sobre el tema? Efectivamente, al principio de mi investigación en torno al teléfono móvil, hace el año 2006, en el que había muy pocas investigaciones y muy poca literatura, en el centro educativo donde trabajo, el IEF Las Palomas, pues decidí ver qué posibilidades educativas tenían los SMS, que es lo más sencillo, casi lo más sencillo que tiene un teléfono móvil. Entonces se construyó un sistema denominado Sistema de Gestión Tutorial que intentaba, a través de Internet y a través del teléfono móvil, coordinar profesores, familias y tutores para gestionar la información relativa al alumnado. Ha sido un rotundo éxito. Entre los resultados principales ha sido la participación de las familias. Es decir, sin el teléfono móvil, hacia el 2006-2007, pues en las reuniones familiares que tenemos aproximadamente cada 15 días, venían a lo mejor al centro, en un centro de 500 alumnos, venían a lo mejor 12 familias. Actualmente, gracias a este sistema, apoyado, como comentaba, por el teléfono móvil, pues la participación ha aumentado hasta 240 familias, es decir, un 50% de las familias vienen al centro, lo cual es un éxito. Es decir, una cosa tan sencilla como un SMS a todo un sistema, es un poquito más complejo, pero bueno, una de las claves es el teléfono móvil, se ha conseguido una de las demandas que tenemos en la educación, especialmente desde el profesorado, que es que las familias participen, vengan al centro y colaboren en la educación de sus hijos. Por lo tanto, un elemento interesante en el campo del uso es la relación entre los padres y madres de los alumnos y el centro, cómo gestionar esa relación, y ahí es donde aparece también el teléfono como un elemento que permite hacer ese puente y permite tener ese tipo de relación mucho mejor que lo que hacíamos antes. Y decíamos que íbamos a hablar de actitudes, usos y posibilidades. En algunos casos ya has comentado algo de las posibilidades, pero nos gustaría que pusieras algunos ejemplos para que las personas que nos están escuchando se dieran cuenta que no solamente estamos soñando, que siempre es bueno, no solamente estamos imaginando qué podríamos hacer, sino que de hecho ya se ha hecho. Cuéntanos algunos casos en este sentido para que podamos ver cómo realmente se puede aplicar y con buenos resultados el teléfono para el aprendizaje. Como comentaba antes, hay múltiples ejemplos en todo el mundo, ¿no? En Francia, en España, en África, en Estados Unidos, hay multitud de ejemplos, ¿no?, de aplicación de teléfono móvil. Como comentaba, esto depende de la funcionalidad que se quiera utilizar. Es decir, cada funcionalidad tiene sus posibilidades educativas y depende también de la materia.
En el caso de matemáticas, la calculadora, las aplicaciones móviles educativas para matemáticas. En el caso de lengua, la mejora de la lectura, la mejora de la comprensión, igual que en inglés, es un elemento fundamental. En el caso de biología, física y química, lo mismo. Es decir, cualquier materia es susceptible de poder tener una posible aplicación móvil, ¿no? Las posibilidades son enormes, como comentaba antes. En música, por ejemplo, cada alumno puede traer su teléfono móvil y descargarse un instrumento musical y hacer toda una orquesta solamente con teléfonos móviles. Lo único que hay que tener es un poquito la mente abierta. Por parte del profesorado, ser flexibles, con cierta flexibilidad, por supuesto, como comentaba antes, cuidando la normativa, cuidando de que se respete al profesor, eso en todo momento, que se respete las normas, pero depende un poco de la creatividad del profesorado, depende de un cambio de concienciación del alumnado en que no solamente un mero juguete, sino que también tiene una utilidad educativa, y de las administraciones que poco a poco ya van abriendo la mano con este tema. Especialmente no solamente con el teléfono móvil, sino en el futuro seguramente con las tabletas digitales. Tenemos con nosotros a Francisco Brazuelo Grund, doctor en educación, máster en tecnología para la educación y el conocimiento. En alguna ocasión te he oído comentar que el enfoque de la introducción de las tecnologías en un centro docente tendría que ir evolucionando. Ya hemos visto cómo ha pasado de lo que eran las aulas de informática a las aulas informatizadas. Te he oído comentar que piensas que lo fundamental es que los centros docentes estén dotados de una Wi-Fi poderosa que permita las conexiones. Porque se ha notado, por ejemplo, que al llegar el momento del recreo todos los alumnos entran con su conexión y ya se bloquea prácticamente en un centro. Entonces, más que hacer nuevas inversiones en equipos, tú dices que ya el alumno tiene los equipos. Lo que hay que hacer es darle esa conectividad con una Wi-Fi. Coméntanos un poco este punto porque me parece interesante de evitar unas inversiones en cosas que no son tan importantes y olvidar otras que sí lo son. Efectivamente, este punto es fundamental. Yo creo que actualmente hay 3 necesidades básicas, eso que es agua, luz y wifi, conexión wifi. Yo creo que ha llegado la hora de dejar de invertir en infraestructuras como aulas de informática, en las que todo el mundo, todos sabemos que aulas de informática habrán 1 o 2 como mucho en todo el centro, que es muy difícil disponer de ellas por el tema de la saturación. Sin embargo, todo el alumnado tiene un ordenador en el bolsillo. Es decir, las cosas fundamentales que se hacen en la sala de informática, como son, por ejemplo, la consulta de información, búsqueda de información, etcétera, o el acceso a ciertos programas, se puede hacer igualmente o mejor incluso con un teléfono móvil. Entonces, pienso que las administraciones, además que le vendrían muy bien, ¿no?, deberían replantearse dejar de invertir tanto en infraestructuras tipo ordenadores, etcétera, y dotar de una Wi-Fi con una cobertura aceptable. Muchos alumnados ya trae su propia Wi-Fi, su propia 3G, vamos a decir, su propia conexión 3G o 4G como actualmente se está implantando. Es decir, que si las administraciones se replantean el garantizar una Wi-Fi y motivar al alumnado a que traigan sus tabletas digitales, a que traigan sus teléfonos móviles. En relación a esto último, las tabletas digitales, yo he hecho una investigación en mi centro y allá hay un gran número de alumnos que ya tienen su tableta digital, en torno a un 60%. Es decir, ya el medio tecnológico lo tenemos. Además, un medio tecnológico que está en continua renovación por ellos mismos. Es decir, gracias a las ofertas de las compañías telefónicas o de los fabricantes, ellos mismos son los que van actualizando la parte tecnológica. Es decir, que lo único que necesitamos es una Wi-Fi que en el momento de poder trabajar, eso sí que es verdad, de garantías. Además, las editoriales están también trabajando en materiales que, en caso de que la Wi-Fi no funcione, pues haya un acceso que sea offline. Pero, de todos modos, la conexión Wi-Fi sigue siendo imprescindible y necesaria. Y este planteamiento, este enfoque de permitir el acceso a las tecnologías móviles y garantizar la Wi-Fi es un planteamiento, una perspectiva muy interesante a la hora de ahorrar dinero. Esa frase que has dicho de que hoy tenemos necesidad de agua, electricidad y Wi-Fi, es decir, conectividad, aparte de ser un titular
muy interesante, creo que debe enfocar cómo hay que invertir, no hacer cosas que no merecen la pena. Se ha gastado mucho dinero en lo que no es, se han hecho muchas fotos los políticos con eso, pero aparte de las fotos, pues luego se ha conseguido escasa rentabilidad a veces de esas inversiones. Uno de los aspectos también muy importantes es que nos demos cuenta que esto que estamos hablando, lo estamos hablando ahora desde la UNED. Pero ya hace unos años que Crane Cross escribió un libro sobre la muerte de la distancia. Ya no existe la distancia con los teléfonos móviles y con la intercomunicación que existe, pero no existe la distancia para las universidades que enseñamos de esta manera, con sistemas virtuales o e-learning, pero para las universidades presenciales, los centros docentes de primaria o secundaria, tampoco existe la distancia y puede continuar este contacto con los padres, con los alumnos, con los profesores, utilizando precisamente estos recursos. ¿Tú crees realmente que con esta manera de enfocar la tecnología hoy podemos romper con esa idea de la distancia? Ahora estamos en clase, ahora estamos fuera, esto es el aula sin muros, de la cual habló McLuhan, realmente llevada a cabo? Totalmente de acuerdo. Creo que es hora de romper los muros físicos, ¿no? La educación no se puede limitar solamente a el concepto tradicional de un espacio cerrado con 30 sillas, 30 alumnos y un profesor. Eso es un concepto que está completamente desfasado. Es decir, gracias a las tecnologías, a la intercomunicación, como comentabas, y especialmente a las tecnologías móviles, teléfonos móviles inteligentes, las tabletas, los phablets, esta hibridación nueva entre tableta digital y teléfono móvil, permite una ruptura total, temporal y espacial, es decir, en la flexibilidad total. Es un concepto que se ha venido relacionando, se ha venido hablando mucho de él, y relacionado con el e-learning, pero el e-learning un poco te ataba al ordenador de sobremesa. Sin embargo, la verdadera libertad en el aprendizaje, en la enseñanza-aprendizaje, está en las tecnologías móviles. Y romper de una vez esa, como comentaba, esa barrera física y temporal. Es decir, lo que debemos es formar en cómo utilizar de forma educativa estas tecnologías y de una forma autónoma por parte del alumnado. Tiene que cambiar también el rol del profesor y el rol tradicional de lo que se viene diciendo siempre, ¿no? De la transmisión de conocimientos. Más que saber hacer, y que el alumnado sea independiente y autónomo y sepa aprender por sí mismo. Porque de hecho la escuela es la escuela de la vida, y la vida, como comentaba al principio, exige una formación continua. Una formación continua que necesita una autonomía, una autoexigencia, una autodisciplina que se puede conseguir gracias a las tecnologías móviles. Es decir, que debemos de crear seres creativos, independientes, autónomos, que permitan romper esta flexibilidad temporal y espacial que comentaba, y esto es perfectamente plausible con las tecnologías móviles. Debemos romper muchos esquemas aún en el siglo XXI, pero estamos en el camino. Muchas gracias, Francisco Brazuelo, por tu comentario, que nos deja esa frase que hemos repetido otras veces, y es que los ingenieros han hecho un magnífico trabajo. Ahora nos queda a los pedagogos saber sacar ese partido y saber aprovechar las posibilidades didácticas, en este caso del teléfono móvil. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Domingo. Francisco Brazuelo, profesor de educación secundaria, doctor en educación, investigador en el campo de las tecnologías aplicadas a la educación, colabora desde hace años con el profesor Domingo Gallego, hoy colaborador honorífico en la UNED, pionero en este tipo de investigaciones. Sigue formando parte de diversos proyectos que él impulsó, como el Máster en Educación y Tecnología, Estrategias y Contenidos Digitales, o Euromime, un máster europeo en Ingeniería de Medios para la Educación. Domingo Gallego es también el impulsor desde sus inicios del Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento, que este año, con el lema Diversidad, Estrategias y Tecnologías, celebra la edición número 19 y la sexta del Congreso Pizarra Digital. Interstratic se celebra en la UNED los días 3, 4 y 5 del próximo mes de julio, en la sede de la Facultad de Educación en Madrid. Interstratic, dirigido a profesionales que deseen mejorar sus conocimientos utilizando las tecnologías con novedosos enfoques metodológicos, tanto en contextos educativos como empresariales, del 3 al 5 de julio en Madrid.
Sin Distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos.